Oramos entonces en esta mañana por las naciones de la tierra y vamos a estar orando también por los misioneros colombianos que están en otros países, en otras etnias indígenas, porque el Señor nos ha dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También nos ha pedido que vayamos a todas las naciones. En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 19 también nos dice: id por todas y predicad el evangelio a todas las naciones. Entonces la palabra de esta nación es la palabra etnos, de la cual también viene la palabra etnia en castellano. Entonces por eso utilizamos nosotros estas palabras naciones y pueblos, porque no son divisiones, las divisiones políticas, sino que dentro de cada nación también hay etnias respectivas y Dios las conoce. Una etnia es un pueblo con una política, con un gobierno, con su propia lengua, etc. Y entonces también vamos a orar por esos misioneros. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Así dice la palabra del Señor en el libro del Salmo capítulo 2 versículo 8. Isaías 49, 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, note esa palabra, también te di por luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y en el Salmo 67, capítulo 2, dice: para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Apocalipsis en el capítulo 7 y versículo 9 dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos, estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Esto da a entender también que nos vamos a encontrar allí con gente de otras naciones, lenguas, pueblos, razas, y vamos a estar adorando el nombre del Señor. Aunque este versículo corresponde a la gran tribulación, pero sabemos que vamos a estar también allí antes siendo levantados, arrebatados por el Señor, y también vamos a estar en la condición de adorar y de bendecir el nombre del Señor con todas estas personas y estas almas, ¿no?, que ya han sido salvas, rescatadas para la gloria del Señor. Es una orden divina, es un mandato divino el ir y predicar el evangelio. Es ineludible, es inevitable. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: he aquí me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles también, dice en el versículo 20, para que guarden todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Hay que orar, entonces, número 1, rogando al Señor que envíe obreros a su mies. Dar, orar, ir o enviar. Esa es la situación de las misiones. Entonces hay que orar para que el Señor envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay naciones que están en la ventana 1070, hay un espacio donde están la mayoría de naciones que son musulmanes, son budistas, son mahometanos, de otras religiones, que no permiten la entrada del evangelio. Por eso se llama una ventana, porque la puerta no está abierta, pero vamos a entrar por la ventana en el nombre de Jesús y vamos a reprender esas fuerzas malignas y satánicas que no permiten la entrada de los misioneros, en el nombre de Jesús. Número 2, vamos a orar por los pueblos
no alcanzados de esta ventana 1070. La gran mayoría, pues pueblos que no han oído del Señor Jesucristo. ¿Cómo van a ser salvos si no oyen, no? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a estar predicando si no hay nadie que haya sido enviado? Todas estas cosas entonces tenemos que tenerlas en cuenta. Hay más de 1.200 millones de musulmanes sin Cristo, más de 800 hindúes que no tienen a Cristo, hay más de 362 millones de budistas que no tienen al Señor. Y hay más de 1.200 millones también de chinos que no conocen a Cristo. Bueno, hay muchas naciones y muchos países que no conocen al Señor. Es importante entonces orar para que el Señor haga la obra en todos estos pueblos, inclusive aquellos que están ahorita mismo en guerra, aquellos que en Ucrania, por ejemplo, la guerra con Rusia, también la Franja de Gaza, Israel, Libia, Siria, Líbano, todos estos países también. Oramos también por los misioneros. El apóstol Pablo dice en Romanos 15, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren por mí. Esta es una versión, la versión Dios habla hoy, que nos hace explícitamente esa petición del apóstol Pablo. También dice en Efesios 6, 1 al 20, también dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Oramos también por protección, porque sabemos que hay países que no los aceptan, y oramos también por provisión.